Ahí está, ahí está, ahí está. Buenas, les vamos a exponer sobre el sector de educación. ¿En qué fue lo que afectó la pandemia en estos 2 años que llevamos ya? Bueno, pues primero les explicaré la visión que tenemos sobre esto. Sería promover a que toda la población guatemalteca les apoye a los niños, jóvenes y adultos a seguir sus estudios académicos, promoviendo la participación del gobierno y ciudadanos para que así su aprendizaje siga fomentándose de la mejor calidad con la ayuda de la tecnología y así ser innovadores en este plan de formación presencial o ya sea virtual en las escuelas. Esto será de ayuda como para la sociedad y como para el país, ya que elevará la inconveniencia en Guatemala, teniendo así personas más capacitadas para poder afrontar las dificultades de la vida. Su justificación, no cabe duda que las personas de la educación son uno de los pilares con más importancia para la formación de la sociedad, ya que el ser humano, siendo graduado de cualquier tipo de estudios prácticos o en bachiller, teniendo todo este conocimiento adquirido, puede avanzar en su vida. Para nadie es algo raro que el mundo laboral de ahora es muy difícil, pues antes con tener sexto primaria era suficiente para poder sobresalir y mantener una familia completa con el trabajo. Ahora en todas las empresas piden por lo menos que tengan un año de universidad o cierta cantidad de cursos terminados. Entre más alto sea el puesto, más alto debe ser el ámbito laboral que tiene de educación, puesto que ahora los jóvenes sienten obligación a superarse, pero siempre hay algunos factores que no son de conveniencia para ellos. Algunos sería el no poder culminar sus clases como deben ser, pues por falta de dinero o por falta de oportunidades que no les llegan a ellos y ellos tienen la madera y las ganas de poder salir adelante. La pandemia dejó un rastro de tristeza y malos momentos, pero no solo eso, también hizo daño físico y psicológico en los estudiantes. En aquellas nuevas modalidades de estudio trajeron con ellos daños emocionales, sociales, entre otros. El hecho de no poder convivir con compañeros como lo hacían antes hace que las personas les cueste socializar y poder afrontar el verdadero mundo. Les hablaré sobre los ámbitos de acción. La pandemia de COVID-19 representa una amenaza en el avance de la educación en todo el mundo, ya que tiene dos impactos significativos: el cierre prácticamente universal de las escuelas a todos los niveles, la recesión económica generada por las medidas de control de pandemia. Una de las metas a corto plazo sería identificar los sectores que más fueron afectados con la pandemia, si las personas mayores o los niños y jóvenes, al perder educación digna. Dos sería identificar al departamento que más estudiantes dejaron sus estudios, de manera a poder llevar más ayuda a ese departamento con implementos de estudio. Una meta a mediano plazo sería visitar los sectores afectados y hacer un estudio el cual identifique su estado de vida y estado de estudios de cada persona. Como tercero sería inspeccionar los hogares de los estudiantes e investigar por qué dejaron las escuelas y dar seguimiento y ayudarlos a que retomen los estudios. Una meta a largo plazo sería ayudar con víveres a las familias de los sectores afectados, de igual manera con útiles escolares y material de apoyo para las clases, ya sean virtuales o presenciales. Apoyar a los estudiantes con tecnología, ya que ahora es muy necesario para poder tener una educación de alto nivel. Una de las estrategias para estas metas sería contar con actividades para que los jóvenes les resulte más llamativo y incentivarlos a que vuelvan a retomar la escuela en el grado
en el cual se quedaron. También seguir trabajando y enseñando de la mejor manera a los estudiantes para llevar a cabo un plan de enseñanza, y así sea menos complicada y más entendible. En sí, tratar la manera de que los jóvenes puedan asistir a los centros educativos. Ningún niño debe quedarse sin educación, así que ampliaremos el plan de educación de preprimaria hasta básicos y así ayudar a los jóvenes económicamente llevando a cabo proyectos para cada maestro, mejore sus aulas de clase y de tal forma aumente el desarrollo del país. Transformar la educación con diferentes proyectos de calidad diversa, mejorar el nivel académico del país y brindar un mejor futuro a la sociedad. Todo esto es del ámbito educativo en donde la pandemia afectó y así dejó muy dañada la educación en Guatemala. Bueno, eh, gracias compañero a Emerson Aaron por, por tal presentación. Ahora me toca hablar sobre el ámbito social en que afectó eh, la pandemia. La visión para esto, lo que ocasionó la pandemia, basándose en experiencias de otros brotes que ya hemos tenido, que la humanidad ya ha pasado, como sería la ébola, el HS, el SARA, personas, etcétera, etcétera, como otras pandemias como sería la peste negra, la gripe española. La visión, o nuestra visión, es tomar medidas necesarias para poder disminuir el contagio. También otras medidas que eh, necesitamos y es necesario es el hecho de la economía, en el cual implica mucho eso, ya que al ser una pandemia a nivel mundial, la economía bajará mucho, tanto así que habrá más pobreza, menos educación y cosas por ese estilo. Así que por esa parte es una visión que tenemos que cumplir, eh, y tomar medidas sanitarias para así reducir el número de muertes de la población. La justificación, uno de los problemas fundamentales de la sociedad guatemalteca constituye sobre la pobreza. Sabemos que en Guatemala más del 50% actualmente es pobre y más con la pandemia. Y, y en esto de la pandemia, muchas personas se quedaron sin empleo, sin educación. Todas las personas se tuvieron que quedar en sus casas por miedo a morir de esa enfermedad. Eso afectó mucho en el ámbito social, ya que actualmente en el año 2022 muchas personas ya no quieren relacionarse por el miedo que les quedó gracias a la pandemia y la enfermedad. Algunos ámbitos del tema serían: varias personas opinan sobre todo que la pandemia afectó a cada una de las personas por el miedo al contagio. Cuesta mucho creer que la humanidad está pasando por esta pandemia, pero se hace lo mejor posible para reducir muertes, reducir la economía y el miedo entre la gente a salir de sus casas. La pandemia afectó dejando el lado más importante, que es la salud, lo que también afectó a la educación, en el sector económico, las personas de bajos recursos en el sector en el cual fue muy afectada.
si ya anteriormente las personas eran pobres, con la pandemia afectó mucho más esto, haciendo que varias personas perdieran sus empleos. Algunas de las metas que tiene el ámbito social a corto plazo sería establecer una forma de educación para todo público sin ser contagiados por la pandemia, informar sobre todo a la pandemia a nivel del país por medios de comunicaciones como sería la TV, la radio, las redes sociales, etcétera. Metas a largo plazo, informar de medidas de seguridad para que tengan en cuenta lo peligroso que es la enfermedad. También otro tema sería planificar una cadena de vacunación para las personas y así vacunarse y no haya más muertes por COVID-19. A largo plazo, nuestras metas serían tener a todas las personas vacunadas contra el coronavirus, que es una meta muy, muy viciosa. Retomar la educación en ese sector y socializar para que los niños de todas las edades empiecen a convivir entre ellos. Ayudar a las personas en el ámbito social para quitarles el miedo a socializar y más en los niños, ya que no fueron a clases presenciales por más de 2 años y los tuvieron que recibir virtualmente. Estrategias para las metas. Para poder realizar la meta a corto, debemos comprometernos con la población para poder seguir llevándonos información para que estén al tanto de lo sucedido. Nuestra meta a mediano plazo sería, vamos a buscar un equipo de trabajo que sepa mucho sobre el tema, así que servir al país para poder seguir batallando en este sector. Y para finalizar, nuestra meta para largo plazo, las cadenas de información tanto en TV como en las redes sociales y tener programada para todo tipo de personas y poder informar a la población. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Le paso el tema al siguiente compañero. Muy bien, pues a mí me tocó hablar sobre efectos que dejó la pandemia sobre la economía. Como bien sabemos, la economía en Guatemala pues ha sido muy baja desde hace mucho, y ya al venir esta pandemia, la pandemia pues nos ha dejado por los suelos definitivamente, ¿verdad? Eh, la economía. La economía en Guatemala últimamente ha sido demasiado baja, ya que muy bien, desde que cayó el COVID, atendiendo a la caída de producción y la consecuencia de pérdida de empleo y devastadores sobre el bienestar de la población. Es decir, si antes habían empleos para las personas vendedoras, en cuanto cayó el COVID, dejaron de estar vendiendo por motivos de prevención y no sé qué. Entonces quitó muchos trabajos a los vendedores ambulantes, ¿verdad? A los, a los que hacen venta más que todo de comida. Imaginemos entonces, si antes la economía en Guatemala estaba peor y buscábamos de dónde salir adelante, en cuanto entonces entró el COVID, pues definitivamente nos vino a dejar hasta abajo, ¿verdad? La economía en Guatemala ha sobrepasado a muchos niveles a nosotros, nos ha dejado devastado, obviamente. En la medida que se logró proponer en la marcha economía nacional, se espera que las relaciones laborales se restablezcan, ¿verdad? Y poco a poco lo vamos logrando, ya que, como bien sabemos, ya el presidente ya otorgó algunos privilegios para que otras personas salgan a hacer comercios y ganarse la vida, ¿verdad? El pan de cada día. Entonces, la economía. La economía en Guatemala ha sido una de las consecuencias más graves de todos nosotros, ¿verdad? Como bien nuestro compañero ya venía diciendo,
Guatemala, el 50% de las personas, el 50% de las personas comúnmente estamos bajo de pobreza. No nos establecemos de muchas maneras. Consecuencias que ha traído el COVID, como bien dijimos ya, empleos, desempleos por varios comercios y otra por ingenios, ¿verdad? Ya que si antes antes las personas les costaba viajar hacia un ingenio o hacia un trabajo, en cuanto cayó la economía, la pandemia, perdón, vino a obstruir a aquellos trabajadores que estaban de día a día en ingenios, ¿verdad? Y por esto la economía yo sé que pararon, y por esto el COVID yo sé que muchas cosas pararon, dejando así a muchas personas muy bajos de recursos. Entonces, una visión que queremos lograr, mejorar nuestro sistema de empleos, ¿verdad? Ya que últimamente los ingenios no dan demasiadas oportunidades porque piden 3 años de experiencia, títulos muy altos, como bien decían, de universidad. Entonces, una visión sería lograr que los ingenios pues den esas oportunidades, dar apoyo a las personas de muchas maneras. Con esto del COVID me acuerdo muy bien que hubo un tiempo en el que muchas personas estuvieron recibiendo una bolsa de ayuda de parte del Ministerio de Educación, así por las escuelas, por los niños, ¿verdad? Más que todo que dejaron de asistir, pero estuvieron recibiendo una ayuda de parte del Ministerio de Educación, dándole un poco de alimentos para sustentarse. Justificaciones que tenemos sobre esto. Se realiza este proyecto para poder darnos cuenta todo lo del COVID, todo lo que el COVID vino a afectar de manera crítica. A todo el mundo en específico sería en el caso de Guatemala, pues la economía se ve como uno de los puntos más afectados por dicha enfermedad. ¿Por qué? Como bien les vengo diciendo, aquellas personas que hacían comercios fueron afectadísimas, aquellas personas que tenían un puesto bajo en una empresa, pues obviamente tuvieron que suspenderlos, y así de otras maneras y otras. Algunas metas de corto plazo serían proveer el empleo formal para conservar el informe de esta manera. O sea, no empeorará la economía o a poco mejoraremos. Una meta de mediano plazo, fomentar la investigación. Ser un elemento, perdón, ser un elemento clave para lograr mayor crecimiento a corto y a mediano plazo. Acelerar la ejecución de proyectos productiva, incluyendo la aplicación de las bandas anchas. Es una forma de reactivar la actividad económica, fomentar en el empleo y sentar las bases para mayor crecimiento que pueda beneficiar a más personas, en especial a quienes se encuentran en zonas menos conectadas. Este es el esfuerzo. Dice, el gobierno puede contribuir a reducir los costos, apuntando a la proximidad y la formalización. Ese es otro tema a tratar, ¿verdad? Que si antes teníamos unos gastos ya como pagar la luz, no sé, cable, internet, eh, se nos vino más gastos con eso de comprar una mascarilla día a día, que sería ya un costo de un quetzal, multiplicamos por 50 días, serían 50, la verdad. Entonces, un costo más, comprar gel, otro costo más, los pasajes serían otra cosa.
que antes del COVID, esto de los pasajes, de transbordar buses, estaba algo estable, ¿verdad? Pero ya en cuanto el COVID cayó, exageró demasiadamente la cantidad en la que subieron el precio de los pasajes y sobrepasaron los límites y hubieron algunas inconvenientes con esto, ¿verdad? Que llegaron a afectar también demasiado a las personas. También, plazo. Sería en crear un plan donde se tenga pensado muchos empleos en el área rural e industrial, con abastecimiento de materiales, entre otras, buena paga y sí tener más empleos y disminución de pobreza. Es decir, como ya bien hemos visto, han construido 2 centros comerciales aquí, uno por acá en Escuintla y otro allá en Santa Lucía. Eso ha sido uno de los grandes proyectos, ya que eso provee más empleos a las personas y están en unos buenos lugares de economía donde se necesita. Entonces, metas a largo plazo serían construir más áreas así donde se puedan generar empleos, o ya sea de industrial con establecimiento de material, entre otras. Esto ha sido todo por mi parte, lo dejo con mi siguiente compañero. Yo les voy a hablar sobre el sector ambiental, sobre la visión que es conocer una Guatemala renovada, libre de contaminación, un lugar preparado con capacidades excepcionales para cuidar su territorio a través del uso de materiales alternativos y de sistemas avanzados, dedicado a preservar el ambiente y los ecosistemas sin importar el costo ni el arduo trabajo, un país que toma las decisiones correctas y se adapta a nuevas medidas, totalmente capacitado para establecer métodos diferentes de eliminación de basura, que no dañen el entorno, una sociedad disciplinada y ordenada, totalmente preparada para reciclar, reforestar, promover la compra de productos locales y optar por la compra de productos que no dañan al ambiente. En fin, una sociedad en armonía con la naturaleza que promueva buenas prácticas ambientales para mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. La justificación, el proyecto nació en el sector ambiental. Se requiere crear conciencia en la población acerca de la contaminación de clima que existe en el país, siendo un agente de cambio en la población. Además, reducir la contaminación en el país mediante la promoción de la práctica y el uso de las alternativas ecológicas que permiten combatir con el problema de la contaminación ambiental. De este modo se podrá observar un país preparado para erradicar todos los desechos contaminantes que afectan a la vida de la naturaleza y la salud de los ciudadanos guatemaltecos. Así se podrá demostrar que Guatemala es un país capaz de combatir este problema de talla mundial. Por otra parte, se ha notado que el país está muy contaminado y que a muchas personas no les importa la vida de los seres vivos que están extinguiendo, los cuales muchos son fundamentales para la vida del ser humano y el estado de la salud del planeta Tierra. Además, si la sociedad continúa en esta dirección, los jóvenes y niños no podrán vivir una buena vida. Se podría definir que la contaminación ambiental como el proceso por el cual se producen alteraciones de las propiedades físicas, químicas y biológicas del aire, el agua y el suelo por acción de procesos naturales o artificiales.
Los problemas de contaminación de aguas y suelos han llevado a los países a encargar proyectos de evaluación y tratamiento de los recursos deteriorados y a desarrollar políticas para su recuperación. Por esta razón, se requiere crear conciencia por las futuras generaciones para que ellos puedan vivir en buen clima, en un país limpio que cuenten con los suficientes recursos para que logren tener una vida plena y próspera. Se requiere hacer un cambio en el cual el estilo de vida que está llevando en la población. Por otro lado, se considera que el grupo es capaz de esparcir y conmover a otros con la conciencia y prudencia necesaria para hacer cargo de este problema y tomar acción por el clima. Los ámbitos de acción. Este proyecto tiene el objetivo de que los guatemaltecos tengan que brindar un mejor medio ambiente y hacer que prospere, tanto para el bien de nosotros como el de futuras generaciones. Este proceso es que tiene por objetivo orientar e impartir una conciencia ambiental y social a través de actitudes, valores y destrezas para tomar un compromiso individual y colectivo de acciones y responsabilidades sobre el uso de recursos para así poder reducir la contaminación. La educación ambiental debe ser un factor estratégico de desarrollo establecido hacia la sostenibilidad y la equidad para crear una disciplina de conservación ambiental en Guatemala. Las metas a corto y mediano y largo plazo son, las corto son incentivar a la población a practicar la clasificación de basura, establecer leyes sobre la preservación del medio ambiente, incitar a la educación ambiental en los centros educativos para que en el futuro las generaciones sepan cómo cuidar y preservar el entorno. Instaurar programas de ayuda al medio ambiente en donde todas las personas puedan participar. Ese sería las metas a corto plazo. Ahora las de mediano plazo serían generar conciencia en la población para fomentar un hábito de limpieza y orden en la sociedad. Otra sería aplicar un sistema de reciclaje en toda la población, comenzando desde los hogares. También reducir la producción de materiales no biodegradables como el plástico y el duropor, reemplazándolos con materiales alternativos. Crear organizaciones que se encarguen de la limpieza de los desechos que dañan al medio ambiente. Ahora las de largo plazo sería lograr que el desarrollo sostenible se cumpla en todas las áreas sociales, económicas, industriales, marítimas y agropecuarias del país. Evitar la pérdida de la práctica de reducir, reciclar y reutilizar. También sería limpiar los ecosistemas del país y cuidar de las especies que habitan en ella para evitar la extinción de estas. Y finalizando las de largo plazo serían mantener las áreas turísticas del país limpias. Las estrategias de las metas serían coordinar actividades entre los organismos de planificación, los encargados de proteger los recursos naturales y los planes regionales de desarrollo. Asimismo, establecer un mecanismo que permita el intercambio y la utilización permanente de información y experiencias sobre el manejo de los recursos naturales de la región y exhortar a la sociedad a que ponga en práctica el ámbito ambiental y asimismo tengamos un ambiente renovado. Eso sería el sector ambiental.